Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias porque siempre estás con nosotros, porque tu amor se derrama en todo momento a través de tu Espíritu. Te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo nos enseña cada día una manera nueva de vivir, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Estamos aquí reunidos en tu nombre a pesar de las distancias físicas, porque la fe nos hace uno, porque la fe no tiene ni tiempo ni la frontera del espacio. Te damos gracias porque estamos aprendiendo cosas hermosas que nos ayudan a vivir con la cabeza levantada, porque para eso has venido al mundo, para que tengamos vida y la tengamos vida en abundancia. Por eso ayúdanos a salir de la mediocridad, de la modorra, de la rutina de nuestras vidas, para vivir apasionadamente cada momento, recibiendo tu amor y compartiéndolo a los demás. Que estos momentos en los que estamos compartiendo cosas hermosas esté siempre bendecido por ti a través de María, nuestra Madre, en la comunión de todos los santos, pero sobre todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. San José de Calasanz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quisiera comenzar hoy con una pequeña poema que lo escribí a finales del año pasado y que es a la vez un cuento, pero que creo que es un cuento muy hermoso y que implica exactamente lo que significa nuestra fe creyente. Lo titulo El rey en mi casa. El rey en mi casa. Dice así: dejaste tu palacio real, tu trono y tu tálamo, y te dignaste esconderte en mi labriega masía al tiempo de la siega. Sencillamente vestido, llegaste a mi lado y no te reconocí. Como cualquier lugareño, me pediste trabajo y a primera hora de aquel día del sol recio, tú y yo firmamos de la jornada el contrato de un día de trabajo. Segaste las espigas de mi labriego campo, y allí donde la guadaña raspaba el tallo seco del trigo y la cebada, crecían flores llenas de brillante colorido. Qué lindo dejaste mi campo. Y al final del día, cuando iba a darte el acordado salario, fuiste tú quien me pagaste y misteriosamente, no sé cómo, te marchaste. Qué tarde, qué perturbado me quedé. Quería restituirte el jornal, pero no estabas para agradecer tu noble y eficaz trabajo. Tan de repente te fuiste. Y a pesar de todo, mi labrantío dejaste lleno del aroma de tu figura y presencia, desde el valle hasta la cima de la loma. Con esta pregunta, ¿quién eres?, tú me respondiste: soy tu rey. Me postré de bruces, sabiéndome indigno, pero me levantaste y sencillamente dijiste: gracias por haberme dado la ocasión de trabajar mano a mano contigo en la siega de tu ejido. Y desde entonces soy yo quien de mañana trabajo en tu palacio mientras tú cuidas la mies de mi sembrado. No hay cosa más bella que este amor tan divino y tan humano. Creo que esta imagen es preciosa, ¿no? Es decir, el rey ha dejado su tálamo, su casa real, su palacio, su trono, y se ha ido allí donde está el último, el labriego, y ha ido no vestido de rey, de púrpura y de joyas y con la corona sobre su cabeza, sino que ha ido como un labriego más, sin darse importancia. Y al verlo, ha venido a mí y yo le he dado trabajo pensando que era uno más. Y sin embargo, él ha pasado todo el día trabajando duro. Y cuando he querido yo darle el salario acordado, ha sido él quien me ha pagado. Y al final acaba así: qué hermosa es esta aventura, este amor tan divino y tan humano. Obviamente esto es una parábola,
pero es que es una parábola de algo que es real. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El que no cabe en el universo, el que ha creado las cosas todas, absolutamente todas, visibles e invisibles, ha dejado su trono y se ha hecho tan humilde que ha nacido como uno más de María, la Virgen, en un pueblecito, y además, para que nadie quede excluido de su amor, se fue a vivir a las afueras, allí donde nadie hubiera pensado que podía nacer un rey. ¿Dónde? En el establo, junto a las cabras y a las ovejas y a las vacas. Y allí es donde él empieza el trabajo como uno más. De hecho, le llamaban el hijo del carpintero, y sin embargo, poco a poco se dio a conocer como el Hijo de Dios, a quien maltrataron, a quien crucificaron, a quien resucitó y ahora está glorioso, y Él es el que nos da la vida nueva. Me parece que este es el verdadero enfoque de una vida realmente cristiana, y llegar a comprenderlo nos llena de un gozo inmenso, porque entonces nos damos cuenta de que nada de lo que es parte de nuestra vida le es ajena a este Rey que se ha hecho uno como nosotros, para que nosotros podamos ser como Dios. Esto es importantísimo, ¿eh? Jesús es como una escalera a través de la cual Él ha bajado hasta nosotros, para que por esa misma escalera, peldaño a peldaño, podamos poquito a poco conquistar las alturas de una nueva mentalidad, de un ensanchamiento de nuestro corazón y un fortalecimiento de nuestra voluntad, para que poco a poco seamos más y más imagen de la presencia divina que nos habita. Cuando recibimos el bautismo, nosotros nos sellaron con un sello que no es la marca. Por ejemplo, yo aquí tengo un sello, ¿verdad? Este sello es el sello de la provincia de Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno, cuando hay un documento que firmar, se pone el sello externo indicando que ese documento es un documento oficial. Pues bueno, de la misma manera, cuando yo fui bautizado, me sellaron. Y no es un sello que la llevo escrito en el cuerpo, sino es un sello que es invisible pero real, y es el sello del Espíritu, porque soy su templo. Entonces, humano como soy, débil como soy, limitado como soy, con un tiempo también muy limitado, no sé cuánto voy a vivir, en este momento tengo 65 años, algunos de ustedes son un poquito mayor que yo, otros son más jóvenes, pero como dice la Biblia, el más robusto llega hasta 80. Bueno, hoy día llegar hasta 80 no es difícil, pero bueno, más allá de los 90 y ya que difícil, ¿verdad? Es un poquito difícil. Bueno, pues a pesar de esa limitación, el Espíritu nos ha hecho eternos. Fíjate, ha plantado un sello de nostalgia de eternidad. Y por eso esa nostalgia nos está hablando de que efectivamente nosotros no terminamos nuestro peregrinar aquí en la tierra con la muerte y ya nos entierran y se acabó. Un poquito antes de la epidemia, yo estuve por España. Fue exactamente la segunda quincena del mes de febrero, y una cosa que hicimos mis hermanos y yo es exhumar a nuestros padres, ¿verdad? José María, mi primo, los conoció porque mi madre y su padre eran hermanos, que también se llamaba José María, ¿verdad? Bueno, pues cuando los exhumamos, fue al amanecer del día, creo que 21 o 22 de febrero, ¿qué encontramos allá? Cuando abrimos los ataúdes, había simplemente polvo y unos pequeños restos de unos huesos, y nadie hubiera dicho que aquello eran restos de un ser humano, ¿verdad? Y sin embargo, nuestra fe nos dice que eso es solamente una cosa limitada, efectivamente, pero lo mejor es lo que ellos vivieron, una fe profunda, que por ser fe en Jesucristo, ellos ahora son resucitados, con un cuerpo que está marcado por la experiencia de la resurrección y marcado por la eternidad. Alguno dirá, pero padre, ¿por qué exhumaron los restos de sus papás? Por una razón muy sencilla, porque lo que hicimos fue exhumarlos
incinerarlos y llevamos los restos en dos urnas, una de papá y otra de mamá, y los llevamos como en peregrinación hasta Peralta de la Sal. ¿Por qué en Peralta de la Sal? Porque Peralta de la Sal es donde nació nuestro santo fundador, San José de Calasanz. Y entonces queríamos que estuvieran allí ya para siempre. Fuimos, celebramos una Eucaristía y presentamos las dos urnas de los restos de papá y de mamá en un sitio tan hermoso y tan bello y tan querido para nuestra familia, que es el lugar preciso donde nació San José de Calasanz, precisamente lo que fue su casa, hoy es una capilla, y en esa capilla permanecen ya para siempre. ¿Por qué hicimos esto? Porque creemos en la fe, en la resurrección, porque creemos en Jesucristo. Por tanto, no podemos mirar nuestra vida diciendo, ay, qué pena, se está acabando ya mi vida y qué poquito he hecho. Cuidado, porque esto puede ser una tentación del maligno para que caigamos en la tentación del pesimismo y también de la depresión. No nos tenemos que dejar llevar de esta cosa, porque lo mejor que podemos haber vivido es lo que en este momento estamos viviendo, y lo mejor que nos va a acontecer es lo que está por venir hasta el día en que nos muramos, y después todavía mucho mejor. Había un Escolapio que escribió un poema y que se me ha quedado grabado ya para siempre, y en los últimos versos decía algo así como: Señor, qué maravilla, al atardecer de mi vida, contemplar tu eterno amanecer. Mientras está atardeciendo en esta vida, se está abriendo un amanecer eterno. Y esto nos lo dice la fe. Esto nos lo dice la fe. Una persona que no tiene fe, a mí a veces me causa mucha tristeza. Y les voy a decir por qué. Porque cuando uno dice, no existe Dios, está haciendo un acto de fe. Porque él cree que no existe Dios. Si yo digo, Dios existe, estoy haciendo también un acto de fe. ¿Por qué? Porque digo que Dios existe. ¿Cuál es la diferencia entre el acto de fe del que dice yo no creo en Dios y el que dice como yo y tú y nosotros yo creo en Dios? La diferencia está en esto. En que en el que dice yo no creo en Dios, en el momento en que se apaga su vida, deja de respirar, ahí se acabó todo. Sin embargo, para nosotros, desde el momento en que decimos yo creo en Dios, el tiempo es solamente un peldaño para escalar la altura que nos llevará hacia la eternidad. Y por tanto, mi vida tiene un sentido nuevo, un sentido maravilloso, que me lo da el hecho de que creyendo en Jesús estoy viviendo en un nivel de existencia más elevado que otra persona que no lo tiene. Por eso San Pablo, cuando habla de qué es ser un cristiano, él dice, el cristiano es el que tiene una vida en Cristo. Lo decíamos ayer, ¿se acuerdan, verdad? Aquello que hablábamos de la burbuja, una burbuja invisible. Estamos rodeados por delante, por detrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Estamos rodeados, estamos metidos en esa burbuja invisible que es la gracia, que es, como si dijéramos, el escudo que me está protegiendo y que además me está constantemente fortaleciendo. Bueno, pues el día en que a mí me bautizaron, el sacerdote, después de haberme rociado con agua, después de haberme también hecho la señal de la cruz en la frente con otro aceite que se llama el aceite de los bautizados, ¿verdad? Hay dos aceites, uno es el de los catecúmenos, que se pone antes de que el cristiano sea bautizado, y luego está el crisma, ¿verdad? Que es el aceite de los que ya se acaban de bautizar. Y decíamos que el aceite implica fortaleza. ¿Fortaleza de quién? Del Espíritu Santo. Pues bien, después de haber sido bautizado y después de haber puesto el crisma de la fortaleza del Espíritu, el sacerdote hizo la señal de la cruz en mi boca y en mis oídos. Fíjate cosa más interesante. Y dijo una palabra. Dijo la palabra Éfeta. ¿Recuerdan ustedes que había un mudo que además era sordo? Por tanto, no podía ni oír ni hablar. Y entonces Jesús tocó los labios y los oídos de aquella persona y le dijo, Éfeta, que significa ábrete. Y automáticamente a aquella persona se le abrieron los oídos
y se le abrieron los labios. Cuando el sacerdote hace este signo en el bautismo, lo que está implicando es, me está diciendo, abre tus oídos. ¿Para qué? Para que puedas escuchar el susurro del Espíritu. La voz del Espíritu es como una especie de susurro, como una especie de música que está flotando, que es auténtica y real, pero que no la percibe todo el mundo, excepto aquellos que nos conectamos por medio de la fe. Y hay que estar muy atentos. San José de Calasanz, en una carta que escribió a un escolapio, le decía, mira, la voz del Espíritu es la voz del viento, como el viento que pasa. Y conviene que estemos siempre muy atentos, en una cierta tensión positiva, porque si no, será el viento que pasa de largo y no produce ningún efecto en nosotros. Pues bien, tenemos que vivir concentrados, no distraídos. Estar concentrado significa estar viviendo en el aquí y ahora. Y entonces leer todo lo que está sucediendo como si fuera escritura y voz de Dios que me está hablando. Pues bien, mientras el sacerdote hacía la señal de la cruz en el oído diciendo Éfeta, también lo hacía en los labios. ¿Por qué? Porque nosotros somos profetas. Porque el cristiano es un profeta. El profeta no es tanto el que adivina el futuro, que a eso le llamaríamos el futurólogo, o le llamaríamos, por ejemplo, en las religiones africanas, le llamarían el vudú, por ejemplo, en el Caribe también, o simplemente el mago o el sacerdote, el chamán. No se trata de eso. Nosotros somos profetas porque estamos marcados por ese espíritu que nos hace hablar en su nombre. Fíjate qué cosa más interesante. Y esto no es solamente para mí que soy sacerdote, sino para ti también porque tú eres cristiano o cristiana y porque has recibido ese signo por el cual tú estás llamado a ser profeta que hablas en el nombre de Dios porque has sido marcado y sellado por su Espíritu. Por tanto, fíjate, recordemos esto de vez en cuando. Señor, tú me has dicho, Éfeta, abre tus oídos para escuchar, abre tus labios para hablar. Señor, dame la fuerza para que realmente todo aquello que yo escuche y lo oiga, también lo dé a conocer con mis labios, pero sobre todo que lo pueda poner en práctica para que el lenguaje del ejemplo sea el que realmente convenza, más allá de las meras palabras. Había un niño en la Biblia que se llamaba Samuel, ¿lo recuerdan? Era un muchachito, pues jovencito, se estaba abriendo prácticamente a lo que podría ser la adolescencia. Y una noche mientras dormía en el templo, dice que escuchó un susurro que estaba pronunciando su nombre. Él se llamaba Samuel y la voz le decía, Samuel, Samuel. Y él, creyendo que era alguien que estaba cerca, lo había llamado, se fue a la casa o al cuarto donde estaba durmiendo el sacerdote del templo y le dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Y entonces el sacerdote que se llamaba Elí dice, no, yo no te he llamado, es que tonterías, ala, venga, vete a dormir. Y Samuel se fue a dormir otra vez. Pero mira, mientras estaba tratando de concentrarse para dormir un poquito, otra vez la voz, Samuel, Samuel. Y dice, pero esto no es posible. Si me ha dicho que no me llamaba, voy otra vez a hablar con el sacerdote. Y el sacerdote le voy a decir que no te he llamado. Vete otra vez. Vete otra vez porque no te he llamado. Y por tercera vez le llamó el Señor. Y entonces es cuando el profeta, el sacerdote le dice a Samuel, mira, vete a dormir. Y cuando escuches la voz otra vez, es que la escuchas, tú simplemente levántate, levanta las manos y di, Señor, aquí estoy, tu siervo escucha. Y efectivamente, el Señor pronunció su llamada, o sea, su nombre otra vez, Samuel, Samuel, y él le dijo, aquí estoy, Señor, habla porque tu siervo escucha. Y porque en ese momento en adelante, Samuel fue una persona que escuchó la voz del Señor, se convirtió en un profeta maravilloso que hizo muchísimo bien al pueblo de Israel.
Si nuestras vidas no son realmente fructíferas, si nuestras vidas no son realmente significativas, es porque muchas veces estamos dormidos, no escuchamos y estamos, yo diría que despistados, despistados, estamos fuera de la pista. Saben que una pista no solamente es la pista del baile, sino que una pista es como una senda. Cuando dicen, pues sigue la pista, sigue la senda. Bueno, pues muchas veces estamos despistados, fuera de la pista, y entonces en lugar de ir al lugar de destino, nos vamos a cualquier lugar, porque nos atrae muchísimas cosas que nos van poco a poco despistando y nos desconcentran de lo que auténticamente es lo importante. Pues bueno, escuchar constantemente y recordar. Yo fui bendecido con esa palabra, éfeta, ábrete. Y eso no solamente es para el momento en que recibí el bautismo, sino que es un mensaje para aquí y ahora. Bueno, pues esto es lo que tenemos que ir poco a poco viviendo de verdad, porque hemos sido llamados para algo muy grande. ¿Cómo le llamaríamos dijéramos, ese espacio maravilloso o esa llamada profunda a la cual hemos sido convocados desde el momento de nuestro bautismo? Le llamamos santidad. Fíjate qué cosa más interesante. Hay muchas personas en nuestra vida que se han quedado, dijéramos, recordando de nosotros solamente nuestra niñez o nuestra juventud. Y constantemente nos recuerdan las cosas negativas, ¿verdad? Ah, porque tú eras, porque tú eras, porque tú eras, porque tú hacías. Y se han olvidado de que tenemos una historia y de que la persona que fui no necesariamente soy la persona que ahora soy. Y sobre todo no soy la persona que puedo llegar a ser y que seré si me dejo llevar de la parte de Dios. Por tanto, absolutamente todos aquellos que se han encontrado con Jesús tienen una historia que les tiene que conducir, por tanto, nos tiene que conducir a lo que llamamos la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad no es ni más ni menos que una vida centrada en Dios, donde poquito a poco vamos creciendo y nos vamos integrando todo nuestro ser. Fíjate qué cosa más interesante, cuando Jesús en el Evangelio dice que Dios es aquel que hace que la lluvia caiga sobre buenos y sobre malos, y que el sol brille sobre justos e injustos, al final dice, sean ustedes perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Fíjense que esto nos ha hecho mucho daño, porque decimos, bueno, si yo no soy perfecto, pero ¿cómo yo voy a ser así? Si es imposible, no es imposible, no quiero ni intentarlo. Bueno, pues hay una buena noticia, y es que en realidad la palabra que el Evangelio usa no es sean ustedes perfectos como mi Padre es perfecto, sino lo que está diciendo es sean personas integradas como Dios es la persona que integra el bueno con el malo y le manda a los dos la misma lluvia, al justo y al injusto, y a ambos les da la claridad del sol. De la misma manera en nuestra vida, nosotros tenemos esos espacios de sombra y de oscuridad, aquellos espacios que solamente recordarlos nos da, no sé, como quisiéramos que no existieran, pero tenemos también unos espacios cargados de luz, de belleza, de inspiración. Y lo que tenemos que hacer es que estos espacios de luz penetren esas zonas oscuras para que las llenen completamente de la belleza que viene de lo alto. Y ahí es donde está la persona integrada. Ahí está la persona integrada. ¿Qué hubiera ocurrido, por ejemplo, de San Agustín si no hubiera vivido esta integración? Él que había sido un mujeriego, él que había tenido incluso un hijo con otra mujer. Y sin embargo, en el momento en que se encuentra con Jesús, su vida cambia, totalmente cambia, de tal manera que se convierte después, es un sacerdote y al final lo eligen, la gente lo elige como obispo de Hipona, en el norte de África. Y llega a ser San Agustín, el gran padre de la Iglesia. El que había sido pecador
y seguía siéndolo hasta el final de sus días, pero por la gracia de Dios había sido transformado. La historia, por ejemplo, de un santo que se llama Camilo de Lelis. Camilo de Lelis fue contemporáneo de nuestro santo fundador, San José de Calasanz, aunque nació un poquito antes que él, ¿verdad? Y murió también un poquito antes que él. Bueno, pues Camilo de Lelis era una persona que medía 2 metros de altura prácticamente, y él había tenido una vida pues disparatada también. Bueno, le gustaba la bebida y le gustaban las mujeres y le gustaba también una cosa a la que estuvo muy adicto. ¿Cuál fue? La adicción de Camilo de Lelis fue el juego. Estaba adicto al juego. Se jugó absolutamente todo. En una ocasión se jugó hasta la camisa, y la perdió. Y entonces es cuando se da cuenta y dice, pero ¿qué estoy haciendo de mi vida? Me estoy arruinando. Pero no arruinando monetariamente, estoy arruinando mi mente, mi corazón, todo mi ser. Y entonces empieza un proceso de cambio hasta que se convierte en el gran San Camilo de Lelis, que fundó una orden dedicada a los enfermos, los camilianos. Bueno, pues los Camilos. Precisamente 2 hermanos de mi padre, Antonio y Pepe, Antonio Negro y Pepe Negro, fueron religiosos sacerdotes de esa congregación y vivieron prácticamente toda su vida entre Argentina, luego en Chile y finalmente en Perú, donde uno de ellos murió y está enterrado y el otro, después de estar en Perú, volvió a España y murió. Bueno, pues fíjense qué cosa, nosotros estamos llamados a la santidad. Y nadie puede decir, no, es que soy un pecador, precisamente por eso, porque Dios te está llamando a que integres cada día tu vida, y no solamente tú, sino también yo, porque también soy pecador, y que poquito a poco vayamos integrando absolutamente todo y nos vayamos transformando. Fíjense que hoy estamos celebrando precisamente una fiesta muy importante en la iglesia. Es el día de la transfiguración. Es el día en que Jesús se sube a la montaña del monte Tabor y se lleva a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Saben que estos 3 discípulos estuvieron también en el momento de la resurrección de la hija de Jairo y también estuvieron acompañando a Jesús en el momento en que estaba orando en el jardín de los olivos. Pues bien, estando con ellos, se transfigura, se llena de luz, una luz resplandeciente. ¿Qué significaba aquello? Significaba que les estaba anunciando a los discípulos que él era el Mesías, porque él estaba rodeado por un lado de Moisés y por otro de Elías. Moisés representando a la ley y Elías a los profetas. Y él en medio, porque él es más grande que la ley, porque él es más grande que los profetas. Pero lo bonito de esta fiesta es que nos está recordando que también nosotros estamos llamados a ser paulatinamente, progresivamente, estamos llamados a ser transfigurados, es decir, a ser transformados. Y para ello hemos recibido, y lo vuelvo a repetir una vez más, pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, hemos recibido la luz del Espíritu que infunde una nueva conciencia, una nueva sabiduría en mi mente, una manera nueva de mirar las cosas. También infunde en mi corazón una capacidad de ensanchamiento para recibir el amor de Dios y después en mis manos, en mi voluntad, la fortalece para que en todo pueda hacer aquello que Dios le agrada a Dios. Entonces, esto es lo que es el proceso de santidad de una persona. Y esto es un proceso que dura absolutamente toda la vida. Vamos subiendo paulatinamente al monte Tabor, donde nos vamos transfigurando, que no es ni más ni menos que nos vamos integrando. Una persona santa no es la que hace cosas tontas y que se pone cilicios y que sufre y que tiene una cara como si fuera un condenado a muerte. Al contrario, el santo es una persona alegre, es una persona que se sabe en las manos de Dios, que sufre y que los demás casi ni se enteran, que es creativo porque tiene dentro el Espíritu de Dios, que se sabe pecador, pero sabe luchar cada día y estéticamente sabe sonreír ante los peligros y va manifestando poquito a poco que Dios existe porque Él es testigo de que realmente Dios existe. Bueno, pues es a esto a lo que estamos llamados a ser
como creyentes. Cuando alguien recibe una buena noticia, se siente tocado por algo muy especial e importante en su vida. Se siente inclinado a proclamarlo, a hacerlo saber a todos aquellos que son especialmente importantes en su vida. Imaginémonos por un momento que me toca la lotería. Estoy seguro que enseguida llamaría a José María, mi primo, a Emi, a Darío, llamaría a María, llamaría a Daisy y les diría, oye, una buena noticia, me ha tocado la lotería, venga, que tenemos que compartirlo, tenemos que celebrar. Bueno, pues si esto ocurre a un nivel humano, ¿qué no tiene que ocurrir también al nivel de lo que significa que nos haya caído la lotería de ser cristianos, de ser creyentes en Jesucristo? Es algo que no nos lo podemos callar y que tenemos que anunciarlo. Por eso el taller lleva como título una vida llena de, no recuerdo ahora exactamente, ¿verdad? Pero la vida cristiana, una vida cristiana llena de sentido, llena de entusiasmo, llena de significado. Los cristianos no hacemos proselitismo. Y esto sí que aquí les quiero contar una historia interesante. Los cristianos contagiamos, cuidado, fíjate, y también atraemos, pero no hacemos proselitismo. El proselitismo es, por ejemplo, y no, con todos mis perdones, pero los mormones, ¿no? Que van de dos en dos y te van visitando, o por ejemplo los testigos de Jehová, y venga, y dale que te pego, y venga, hasta que le tienes que decir, oye, que no, que soy cristiano, que no te preocupes, que no voy a cambiar, ¿verdad? Ese es el proselitismo. Pero un verdadero cristiano no hace proselitismo, sino que contagia. Es como una especie de virus, el virus del entusiasmo de la fe. O si lo quieren, también es aquel que atrae, como si fuera un imán, ¿verdad? Que atrae. Bueno, pues les cuento una cosa. Yo estuve en la India desde el año 2000, a ver cuándo fue, desde el 2004 hasta el 2008. Allí estuve en la India, ¿verdad? Casi 4 años, 3 y medio. Bueno, pues cuando faltaban unos 5 meses para acabar mi estancia en la India, fui a una parroquia de la ciudad de Bangalore, que está en el sur de la India, en el estado de Karnataka, y celebré un bautismo de un bebé pequeñito, era una niña. Bueno, el caso es que celebré el bautismo, lo viví a fondo, eso sí que me acuerdo, como lo suelo vivir generalmente, porque son cosas preciosas, y al acabar la Eucaristía se acercó un hindú, una persona llevaba ahí su marca en la frente, luego suelen llevar también un montón de anillos y de cosas, de amuletos, y me dice, padre, quiero hablar con usted. Digo, muy bien, habla. Dice, yo me llamo Manikam, M-A-N-I-K-A-M, Manikam. ¿Vale? Muy bien, Manikam, yo soy el padre Fernando. Muy bien. Padre, mientras usted estaba bautizando a esa niña y mientras usted estaba predicando, era como si yo estaba escuchando la voz de Jesús y me decía, Manikam, ¿y tú cuándo te vas a bautizar? Y en ese momento a mí me salió y le dije, Manikam, yo te voy a bautizar. Yo te voy a bautizar. Total que estuvimos hablando y cuando llegamos a la casa de la niña que se había bautizado, continuamos la conversación y entonces me presentó a su esposa sí que era católica, y también a su hija. Pero él era un auténtico hindú, pero convencidísimo. Y dice, padre, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Y digo, mira, varias cosas. Primero, te tienes que preparar muy bien. Tienes que presentarte al párroco. Pero sí, pero padre, es que yo vivo muy, muy lejos de aquí, vivo a 200 kilómetros y en otro estado, pues tienes que hacerlo. Y cuando recibas una buena formación, tú llámame, que organizaremos el bautismo. Bueno, el caso es que me dijo, dice, padre, pero yo tengo que empezar por algo también muy importante, y es tirar todos los amuletos y todos los dioses que tengo en mi casa, porque yo he sido un hindú convencido, pero hoy he descubierto que el Señor me estaba llamando para seguirle. Digo, pues
haz eso también, libérate de todo y quédate solamente con la fe en el Señor. Bueno, faltaban 3 meses para yo marcharme de la India y él se enteró, por medio de la familia, de que yo estaba ya marchándome de la India. Y un día me llaman por teléfono y, hola, buenas, muy buenas. ¿Usted se acuerda de mí? Digo, pues si no me dices el nombre y no me dices las circunstancias, no me acuerdo de ti. Y dice, yo soy Manikam. Oh, claro que me acuerdo de ti. Manikam, ¿cómo estás? Me acuerdo que te prometí que yo te iba a bautizar. Precisamente por eso le llamo padre. Porque me he enterado de que usted se va a marchar y le doy la buena noticia de que me he preparado, que estoy dispuesto y que voy a recibir el bautismo. Se me ponen los pelos de punta cuando estoy diciendo estas cosas. Entonces me puse en contacto con un sacerdote salesiano, compañero mío, jovencito, y entonces arreglamos para que en su parroquia, porque nosotros los escolapis no tenemos parroquia en Bangalore, que allí tendríamos efectivamente el bautismo. Bueno, acordamos la fecha, fue un sábado creo por la tarde, y vinieron solamente muy poquita gente, prácticamente Manika, su esposa, su hija y 3 o 4 personas más. Bueno, pues fíjense, Manika, como en la India está prohibido el proselitismo, está prohibido tajantemente, cuando una persona se convierte de propia convicción, tiene que escribir un documento en el que testifica que está recibiendo el bautismo sin que nadie lo obligue, sino que es algo que sale de su propia voluntad. Entonces él escribió y tiene que llevárselo a la policía para que lo archive. Entonces escribí una carta bellísima, que yo la leí, lástima que no la tengo, pero me acuerdo perfectamente más o menos su contenido. Viene a decir algo así como, yo, Manikam, su apellido, siendo hindú durante toda mi vida, he conocido a Jesús y hoy lo acepto de todo corazón, nadie me obliga y quiero ser bautizado en la Iglesia Católica para estar con él para todo el resto de mi vida. Precioso, precioso. Y ahí es donde yo lo bauticé. Además me dieron permiso para confirmarlo, le di la primera comunión y además ese día quedó sellado también su matrimonio. Esto es algo que Dios hace. Yo no hice proselitismo, no dije a nadie, oye, conviértete, sino que en ese momento Dios me utilizó, pero yo fui solamente un instrumento, ni siquiera yo me daba cuenta de lo que estaba sucediendo, para que aquella persona se encontrase con Jesús y de entonces ya fuera una persona nueva. Esto es lo que tenemos que hacer. Realmente conectarnos con aquel principio que me ha dado una vida nueva, que se llama Jesús, para que a través de mi manera de ser y mi manera de decir las cosas, mi manera sobre todo de actuar, pueda tocar la gracia de Dios las vidas de mucha gente que todavía no conoce al Señor. Ayer decíamos que la diferencia que hay, por ejemplo, entre un musulmán y un cristiano, tú y yo, está en que a los dos nos ha tocado la lotería, porque él también está salvado en Cristo, pero todavía no lo sabe. Yo sí que lo sé. Esa es la gran diferencia. Y por tanto, si yo lo sé y me quedo callado, esto es una injusticia, porque estoy haciendo que se paralice la gracia de Dios por medio de mí para que llegue a otros que todavía no le conocen. Yo tengo que proclamarlo. Ahora, eso sí, tengo también que aceptar un riesgo. Y es que en alguna ocasión seré malentendido, seré perseguido e incluso podré ser rechazado. Pero como los discípulos aparecían también en los Hechos de los Apóstoles, se llenaron de alegría porque se sentían dignos, o Dios los había hecho dignos, de sufrir por causa de Jesucristo. Qué maravilla, ¿verdad? Lo que nosotros hemos recibido como creyentes es como la piedra, como la perla preciosa dentro de una concha. Ustedes saben que las conchas que forman las perlas tienen un proceso, y es un proceso que es doloroso, aunque no lo parezca, porque las ostras, que son las donde se esconden las perlas preciosas, el origen de todo es una piedrecita que se ha metido ahí, en su sistema interior. Y entonces se sienten molestas por esa piedrecita. Y entonces, en lugar de echar esa piedra afuera, lo que hacen es empiezan
a rodearla con un nácar, una sustancia que tienen por dentro, y la están rodeando poco a poco. Y al cabo de los meses y de los años ha surgido una perla preciosa. ¿Cuál era el origen? El origen era un sufrimiento, un objeto extraño que se metió en su sistema vital. Bueno, pues muchas veces eso es lo que nos pasa también a nosotros, que a veces nosotros podemos tener dificultades y cuando tenemos la fe en Jesucristo, en lugar de ser dificultades que nos machacan y nos destruyen, pueden ser momentos de gracia, porque rodeamos ese dolor con la experiencia de la gracia y en lugar de ser un momento de destrucción personal, se convierte en un momento en que precisamente por eso somos mejores personas. Vamos a suponer una persona que esté adicta a la bebida, que esté adicta al tabaco, que esté adicta a la droga, que esté adicta a la pornografía, que esté adicta incluso a pensamientos negativos y suicidas. Si esa persona ve esa energía negativa de su vida y se la presenta al Señor y le dice, Señor, yo no puedo absolutamente nada, pero si tú vienes en mi ayuda, yo puedo cambiar, yo puedo ser una persona nueva. Automáticamente, precisamente ahí es donde tú más frágil eres, es donde Dios va a empezar a hacer una obra maravillosa a través de la cual puedes ser una persona buena, tan maravillosa, que después vas a poder ayudar a otros que se encuentran en las mismas circunstancias y les puedes decir, hermano, no te des por vencido, porque yo soy testigo que también a mí esto me sucedió y por la gracia de Dios hoy soy una persona nueva. Entonces, esto es lo que tenemos que ir aprendiendo como creyentes. El ser creyente no es algo estático, simplemente porque voy a la misa, porque escucho la palabra de Dios y porque no sé qué otras cosas que hago, ¿verdad? Que sí, que hay que hacerlo, por favor, hay que hacerlo, especialmente en este momento donde la pandemia muchas veces nos está invitando a hacer las cosas a distancia, uno como tiene nostalgia, ¿verdad?, del templo, tiene nostalgia de la comunión física, tiene nostalgia de ir a la misa, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo, pero recuerda que todo eso nos tiene que servir para que luego seamos testigos vivos de una realidad hermosa. Y la realidad es que somos pecadores, pero amados por Dios. Y que muchas veces nuestra fragilidad es precisamente nuestra fortaleza, porque el Señor nos ha amado. Decíamos ayer que San Juan de la Cruz emplea la imagen del sol, que cuando está iluminando, sus rayos de sol hace que nuestra piel se pongan morenos por efecto de los rayos y para librarse o para defenderse contra los rayos infrarrojos, entonces en la piel se crea una sustancia que se llama la melanina. Es una sustancia oscura y por eso se llama la melanina, porque melanos en griego significa negro, mi nombre. O sea que yo en griego me llamaría Fernando Melanos. Bueno, pues la melanina. Bueno, pues de la misma manera, cuando Dios me mira es como el sol que va introduciendo en todo mi ser la sustancia que es el amor. Y ese amor me va transformando, me va purificando, me va poniendo en orden y como dice él, y a mí me encanta esta palabra, te va embelleciendo. La belleza, la belleza. No sé si se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, la cara de un malhechor. Vamos a suponer el el Chapo de México, que se dedicó a las drogas, etcétera, etcétera. Cuando tú ves una foto de él, fíjate que es una persona triste, no hay vida, está lleno de una profunda desesperación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque aquello, como decía, ¿no? De lo que hay en el corazón es lo que se expresa a través del rostro. En cambio, cuando vemos la cara de una persona santa, una persona conectada con el Señor, tú mírale a los ojos, mírale a su sonrisa, mírale a su rostro y te darás cuenta que está desprendiendo incluso físicamente un no sé qué que queda balbuciendo, que es como una luz que transparenta una presencia que está dentro y que es la gracia, ¿verdad? Bueno, pues a eso es lo que estamos llamados nosotros, ¿verdad?
Y nadie puede decir, no, pero es que yo soy demasiado viejo, es que ya no se puede. No digas eso jamás. Eso es justificarse. Porque eso es lo que dijo Nicodemo a Jesús cuando le dijo, no, es que yo ya soy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y Jesús le dice, sí, sí, tú tienes que nacer de nuevo. Pero hombre, ¿pero cómo es posible que esto sea así? Y Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces nosotros hemos recibido el agua, que es el bautismo. Hemos recibido el Espíritu, que es el sello de que efectivamente somos ya pertenencia divina. Cuando Jesús pasa por nuestras vidas, no nos deja indiferentes. Él hace una gran diferencia, siempre un antes y un después. De hecho, cuando cualquier persona, mirarlo en el Evangelio, que se ha encontrado con Jesús, ya no es lo mismo. No solamente porque recobra la vista, sino porque, dice, se llenó de alegría y seguía al Señor por el camino. ¿Eh? Ah, no, es que el Señor desató la lengua y le dijo que no hablara con nadie, pero empezó a predicarlo a todos. Me ha salvado, Jesús es el Señor. Esto es lo que tenemos nosotros también que hacer. ¿Eh? La que no nos ha dejado indiferentes y lo tenemos que proclamar a los cuatro vientos. Cuando nosotros recibimos el bautismo, no lo recibimos solamente individualmente, sino que nos hace vivir inmediatamente en la comunidad. Por eso, fíjense, yo diría esto, no somos islas, no somos islas. Si fuéramos islas no estaríamos ahora conectados para escuchar una charla, sino que estaríamos cada uno viendo una película, seguramente una telenovela mexicana o colombiana o española, ¿verdad? Pero porque estamos conectados en algo que es tan importante como es nuestra fe, nuestra vida cristiana, es por lo que estamos aquí, porque queremos alimentarnos. Bueno, pues somos comunidad, comunidad. En los Hechos de los Apóstoles, lo primero que sucede cuando uno se convierte al Señor es que inmediatamente se ve que está junto con otros. ¿Eh? Y dice que compartían todo, vivían felices y alegres, todo lo tenían en común y nadie llamaba a nada cosa que fuera, esto es mío, sino que era absolutamente de todos. Tenían ese concepto. Bueno, pues entonces nosotros también somos familia, somos comunidad. Y cuando yo digo familia, estoy hablando de dos cosas. Primero, la familia natural, pero también la familia de la fe. Muchas veces nosotros creemos que nuestras familias son las peores. Me estoy hablando de la familia natural. Y nosotros tenemos que concluir esto. Señor, mi familia no es la peor. Mi familia es la mejor porque es la que tengo. Con sus problemas y sus dificultades, con su historia, con su ADN muchas veces manchado. No importa, pero es lo mejor que tengo. Qué alegría, por ejemplo, ver ahora aquí a José María, mi primo. Nos hemos visto pocas veces y tampoco hemos tenido mucho tiempo para hablar, ¿verdad? Pero somos familia. Tu padre fue hermano de mi madre. Y el poco contacto que hemos tenido, pero eso no nos hace familia negativa, sino una familia buena que puede ser mejor. Esto es lo bonito, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es que si es bueno, que si es malo, no. ¿Qué puedo hacer para que sea mejor? Para que sea el mejor diseño que Dios ha planteado para esa familia natural. Y si esto lo aplicamos ahora también al sentido de familia, que es la comunidad de los creyentes, pues es lo mismo. ¿Y cómo tenemos que hacer este proceso de hacer crecer la familia, tanto natural como la familia que es de nuestra fe? Pues primero tenemos que ser muy humildes para darnos cuenta que a veces yo he podido meter la pata y no pasa nada. Que no cuesta nada ser humildes para pedir perdón. También que no cuesta nada el ser humildes para perdonar. Porque cuando perdono, estoy echando por la borda, por la ventana, ese rencor, esa capacidad de enfado que muchas veces me está dominando, y automáticamente no es solamente que hago bien a la otra persona, sino a la persona a la que realmente hago el bien es a mí mismo, ¿no? Entonces, aprender a vivir de esta manera es algo maravilloso, espectacular y que requiere de nosotros una gran atención,
momento a momento de nuestras vidas. La comunidad es también, que es la iglesia, es también como una barca, una barca. Y aquí he escrito algo que dice así, dice, no tengo experiencia de haber hecho travesías en embarcaciones, salvo en algunas pequeñas aventuras de infancia, allá en la laguna de Gallocanta, eso te suena, ¿verdad, José María? Donde nació pues, prácticamente toda mi familia. Cuando yo era un niño había más agua y me acuerdo de alguna vez haberme metido allí en una embarcación. También tengo algún recuerdo, por ejemplo, en África, de haber, por ejemplo, es cuando estuvimos en Togo, tuvimos que ir a una pequeña ciudad que se llama eh, Togo City, Togoville, y tuvimos que ir en una embarcación también a remo, ¿verdad? Pero no he tenido mayor dijéramos, experiencia de esto, ¿verdad? Pero la iglesia es una embarcación, es una barca, y es frágil y está sobre las aguas que muchas veces se pueden alborotar. Y entonces podemos perder el timón y muchas veces ponernos nerviosos y decir, pero Señor, ¿qué está pasando a la iglesia? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? Yo no sé si ustedes han visto algunos vídeos de la experiencia de la tremenda explosión que ocurrió ayer en Beirut, ¿verdad? O antes de ayer. Tremendo. Me han enviado un vídeo donde aparecen literalmente a varias personas convertidas en llama mientras intentan quitarse el fuego. Imposible. Me ha dado tanta, dijéramos, tanto miedo, no miedo, sino un sentimiento tan profundo que los he tenido que borrar, porque es que es increíble ver esas escenas, ¿verdad? Entonces uno cuando ve todo esto dice, pero Señor, ¿dónde estás? ¿Qué te has escondido? ¿Es que nos has dejado? Y entonces es cuando aquí viene la fe y nos está diciendo, no Señor, tú no te has escondido. Tú estás ahí, tú te estás quemando en esa persona, tú estás compartiendo nuestro dolor. Y nos estás llamando para que seamos nosotros la solución a esta tontería y a esta tremenda locura en la que nos estamos metiendo en el mundo entero. Por eso, qué importante que tengamos en cuenta que nuestra fe no es ni más ni menos que una medicina, un antídoto, precisamente para encontrar la solución a tantos problemas que hay en el mundo. Por eso tenemos que escuchar una y otra vez, una palabra mágica, que no es una palabra mágica, es una palabra real, que nació, que sale constantemente de la boca de Jesús. Y la palabra es, no tengas miedo, no tengas miedo, no te tengas miedo a ti mismo, no te tengas miedo a ti mismo. Hoy, precisamente en el Evangelio que nos habla de la transfiguración, nos dice que cuando los apóstoles Pedro, Santiago y Juan vieron a, a- a- a Jesús y que a su lado estaba Moisés y Elías, dice que sintieron miedo, estaban aterrorizados. Y entonces Jesús se les aparece y les dice, cuando ya se había ido Moisés y Elías, dice, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Lo repite constantemente. El miedo es algo que lo hemos aprendido desde que éramos pequeñitos. Cuando yo era un niño tenía miedo, ¿a qué le tenía miedo? A los relámpagos, le tenía miedo a los truenos. Y me acuerdo que me metía rápidamente debajo de la cama porque pensaba que el primero me iba a saltar, ¿no? O, por ejemplo, tenía miedo también a la oscuridad y tenía que dormir siempre con la ventanita un poquito abierta para que entrara algo de luz. Si no, me ponía ansioso. Bueno, pues el miedo lo hemos aprendido desde que éramos chiquitos y muchas veces los hemos alimentado esos miedos. Y entonces Dios desde el cielo desde el cielo, desde lo más profundo de nuestro ser, cada día nos está diciendo, no tengas miedo, no te tengas miedo a ti mismo, sino trata de ser esa persona anclada en una presencia que es la presencia de mi gracia en ti y nunca te voy a dejar aunque tú me hayas dejado. Nunca dejaré de amarte aunque tú no me ames.
Nunca dejaré de perdonarte, aunque tú no me lo pidas. Bueno, pues no tener miedo, esto es importante. Porque cuando nos dejamos llevar del miedo, ¿sabes lo que pasa? Que nos olvidamos de las convicciones. La auténtica persona que camina en una integración profunda espiritual que llamamos espiritualidad es aquella persona que en lugar de escuchar a los miedos, escucha a sus convicciones. No se deja atrapar por el miedo. Porque el miedo es una sustancia que no es química, sino que es una sustancia, dijéramos, mental, de convicción profunda, que dicen, yo no puedo, yo no sé, yo no, jamás, yo ya no podré, estoy aquí en estas circunstancias, no podré salir de ellas. Y entonces el miedo, ¿qué es lo que produce? Produce un acogotamiento, ¿verdad? Una especie de parálisis que no te deja hacer nada. Tienes miedo, estás ansioso, no puedes salir de la cárcel. Entonces es importante escuchar, en lugar de la voz del miedo, que siempre nos equivocaremos, escuchar la voz de mis convicciones. Y cuando escucho a la voz de mis convicciones es cuando le digo a este miedo, lo exorcizo y le digo, márchate porque esto no es de Dios. Fíjense que el miedo no es parte del plan de Dios para nosotros. Hay una oración en la Eucaristía que es un auténtico exorcismo. ¿Sabes lo que es un exorcismo, no? En el nombre de Dios, decirle, Satanás, márchate de mi vista. No quiero tener ninguna relación contigo. Bueno, pues en la Eucaristía hay una oración que hizo el sacerdote y que la voy a decir ahora mismo y que cada vez que ustedes la oigan, piensen, esta es la oración del exorcista que el padre Fernando nos decía. Dice así, después de que el sacerdote ha hecho ya el, el momento de la consagración, después de que hemos dicho por Cristo, con Él y en Él, y por tanto el canon ya ha terminado, ahora viene una oración que dice así, líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjate lo que acabamos de decir. Líbranos de todos los males y de toda perturbación. ¿Qué es una perturbación? La perturbación es el miedo. La perturbación es la ansiedad. Y le estamos diciendo, Señor, apártate, aparta de mí esa perturbación, ese miedo y esa ansiedad, mientras espero la gloriosa venida de mi Señor Jesucristo. Entonces estoy exorcizando al miedo en el nombre del Señor para que no tenga que tener nada que hacer con este que es la voz del maligno que quiere atraparme en la ansiedad, que quiere atraparme y también paralizarme. Fíjense que la voz de Dios es siempre una voz de libertad. San Pablo lo dice, para eso nos ha elegido Cristo, para que seamos libres. Esta es su vocación, hermanos, la libertad, pero no una libertad para dejarse llevar de la carne, es decir, una vida sin Dios, sino para que sea una libertad al servicio del amor. Es decir, cuanto más amo, más libre soy desde el punto de vista cristiano, y cuanto más libre soy también mucho más capaz de amar. Bueno, pues esto es ser un cristiano y tener una vida hermosa y bella según cristiana, ¿verdad? Según lo que significa el haber recibido la buena noticia por medio del bautismo. Hasta ahora hemos hablado mucho de la gracia, ¿verdad? La gracia es una palabra que viene del latín y que viene del latín, se dice gratis, gratis. ¿Qué significa gratis? Algo que he recibido gratuitamente. Por tanto, gracia es algo que es dado a mí con toda la gratuidad que viene de Dios. La gracia es gratuita, completamente gratuita. Nadie va al mercado y dice, dame 2 kilos o 2 litros de gracia. No, sino que le decimos, Señor, dame tu gracia. ¿Qué significa tu gracia? Dame tu fuerza, dame tu poder, dame tu iluminación, dame tu sensatez, dame tu sabiduría, dame tu fortaleza,
Dame todo aquello que necesite para vivir una vida realmente como tú quieres que yo la viva. Bueno, pues esa gracia, cuando la recibimos, es como una lluvia que va transformando todo mi ser, y esa misma gracia es la que me está diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo, confía y cree porque Él nunca te va a dejar. La experiencia del miedo es como la de las nubes que cubren por un instante el sol. Y dices, ay Dios mío, se ha hecho de noche y son las 2 de la tarde. Esto no será el fin del mundo. Tranquilo, que no se ha ido, no es el fin del mundo. Es simplemente una nube que se ha interpuesto entre el sol y ti y tú. Pero pasará, deja que pase. Y efectivamente, al cabo de unas horas o al cabo incluso de menos, se ha ido la nube y automáticamente dices, uff, qué maravilla, el sol no se ha ido. Pues de la misma manera, el sol, que es Dios, jamás se va de nosotros. Él permanece siempre iluminándonos, aunque a veces vengan esos avatares, esos momentos de prueba y de dificultad, pero la gracia jamás, jamás deja de descender sobre nosotros como la lluvia que empapa la tierra. Esta gracia que recibimos desde el momento de nuestro bautismo y que la seguimos recibiendo en cada momento de nuestra vida, es la que nos hace que seamos buenos. Somos buenos, de verdad que sí. Y que seamos hermosos y bellos. De verdad que sí. No importa que no salgamos en la primera página de Vanity Fair, no importa. No importa que no salgamos en las pasarelas donde se exhiben las mujeres más preciosas. No importa. La belleza no es algo puramente estético. La belleza está en el corazón y se coincide con otro aspecto muy bonito, muy hermoso, que es el de la bondad. Una persona buena es una persona bella. Y esa bondad tiene que conectarse también con la verdad. Por tanto, fíjense, una persona que tiene en sí mismo estos tres ingredientes, verdad, bondad y belleza, verdad, bondad y belleza, esta es la persona que realmente está resplandeciendo con unas cualidades a las que llamamos la santidad. Esto es ser una persona santa. Pero una persona que es santa, pero a la vez muy humana, muy humana. El santo es aquel que dice, si no soy perfecto, ni falta que hace. Como yo le digo muchas veces a la gente que se ríen y además sé que les libera, no te preocupes si no eres perfecto. Tampoco te preocupes si no eres perfecta cuando eres una mujer. Porque no hace falta. Recuerda que tú eres perfectamente imperfecto, perfectamente imperfecta. Y entonces echan a reír, yo también me río, ¿verdad? Porque es esto, ser perfectamente imperfectos, saberlo y sin embargo estar en el proceso permanente de ser personas cada día mejores porque nos sabemos amados por Dios a pesar de nosotros mismos. La gracia, que es la presencia de Dios en nuestra vida, su fortaleza, nos devuelve la belleza de un Dios que ha hecho todas las cosas hermosas y a nosotros nos ha hecho la obra más hermosa de toda la creación, porque nosotros somos seres humanos. No somos vacas, ni ovejas, ni corderos, sino que somos seres humanos. Imagen divina, y somos capaces de pensar como Dios piensa, amar como Dios ama, hacer desde la plena libertad como Dios hace. La única cosa es que nosotros tenemos un ingrediente limitado y muchas veces también negativo, y es que usamos la libertad de una manera que no responde al deseo de Dios. Y por eso destruimos la obra de arte que Él ha creado en nosotros, ¿verdad? Decíamos ayer que para Dios es más fácil crearnos desde cuando nos creó, en el momento en que fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Es más fácil ese momento que el que nos vaya haciendo cada día, cada día, cada día. ¿Por qué? Porque en el momento en que estuvimos en el vientre de nuestra madre, Dios nos hizo de la nada y la nada no se oponía a Dios. Pero hoy, después de 65 años de vida que soy yo, Fernando Negro Marco, hoy, y en este día que es el 6 de agosto del 2020, yo a veces pongo resistencia a lo que el Señor quiere hacer y por eso lo tiene más difícil que cuando nací.
Porque en aquel momento solamente yo lloraba, pero ya nada más, no ofrecía ninguna resistencia. Ahora sí, porque le puedo decir al Señor, ¿sabes qué te digo? Que no. Y entonces esto es lo que le tengo que pedir al Señor es, dame la fuerza para que en todo momento yo te pueda decir que sí. Poquito a poco, poquito a poco. Tenemos que aprender que ser cristiano también es salir de las fronteras de lo conocido para ir hacia lo que todavía no hemos conocido, sabiendo que nada está perdido y que lo mejor está siempre por venir. No podemos decir hasta aquí hemos llegado y que el último apague la luz. Eso es contra Dios. Eso es desesperación. Eso es negatividad. En cambio tenemos que decir, Señor, hasta aquí he llegado por tu gracia y sé que seguiré caminando porque lo mejor todavía está por venir, porque así tú me lo has prometido. Nosotros, y lo hemos dicho ya hace un ratito, ¿verdad? Y ahora lo vuelvo a decir otra vez más, no somos perfectos, sino que somos perfectamente imperfectos. ¿Y qué podemos decir de Dios? Pues mira, lo primero que te digo es lo siguiente, que Dios no es perfecto porque puede hacer lo que le dé la gana, sino porque es tan libre que solo puede amar. Esta es la perfección de Dios. Dios solamente puede amar y por eso es libre. Por eso nosotros cuando crecemos en una capacidad, de gran capacidad de amar y de amar y de amar, ahí es donde realmente estamos aprendiendo el arte de la auténtica libertad. ¿Por qué? Porque es que cuando decimos que esa persona parece un ángel, parece que como que sea incapaz de hacer mal a nadie. Bueno, pues si realmente está viviendo esa persona con la capacidad de hacer algo mal a alguien, pero no lo está haciendo, ese es el buen criterio, ¿verdad? Dios no puede hacer más que amar porque Dios es solo amor. Yo todavía, como no soy Dios y no soy tan perfecto, puedo hacer el mal, pero cuando poquito a poco voy construyendo sobre peldaños que me llevan a amar más, más y más y más, entonces es cuando me estoy construyendo a mí mismo como una obra de arte y no solamente me construyo, sino que me construye Dios, pero Él está pidiendo que yo colabore. Bueno, eh, yo creo que eh, voy a acabar con al menos de momento, para ver si hay algunas personas que puedan dialogar antes de que podamos proceder, si es que nos queda un poquito de tiempo. Pero quisiera acabar con una cosita, esta primera parte, y es la siguiente. Miren, Jesús en el Evangelio hizo 3 milagros de resurrecciones. Una la hizo con una niña que se llamaba la hija de Jairo, no sé cómo se llamaría, vamos a llamarle, pues qué sé yo, Shalom, Shalom que significa paz. Y luego había la segunda resurrección la hizo con un joven que era el hijo único de una viuda, en Naim, y este pues se podía llamar Jacob. Y el tercer milagro de resurrección lo hizo con una persona ya adulta, hecha y madura, que se llamaba Lázaro, el hermano de Marta y de María y que vivía en Betania. Fíjense qué cosa más interesante. Hace 3 milagros de resurrección y cada uno de los 3 milagros está en una etapa de la madurez humana. Uno lo hace con una niña, la niñez, otro lo hace con un adolescente o joven, la juventud, y el tercer milagro lo hace con una persona ya mayor, que sería lo que es la madurez adulta. Interesante, ¿verdad? No podría decir, ¿esto es casualidad? Pues no, no es casualidad. Esto es una enseñanza preciosa. Y es que el Señor, ya estemos en la adolescencia, o perdón, en la niñez, ya seamos jóvenes todavía, o ya estemos avanzados de edad, Él siempre tiene la capacidad para resucitarnos, para decir como a la niña, a la hija de Jairo, Talita Kumi, que es lo mismo que decirle, niña, yo te lo digo, levántate. Y automáticamente la niña resucitó. O decirle en la juventud a aquel muchacho que lo llevaban ya para enterrar y su madre estaba desconsolada, llorando, y Jesús toca el ataúd y le dice, yo te lo digo, muchacho, levántate. Y se levantó. Y cuando estuvo en la casa de María y de Marta,
y Lázaro había muerto, se acerca a la tumba y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió y resucitó. Jesús nos resucita no importa en qué momento de nuestra vida estemos. Y nos resucita no necesariamente físicamente, aunque puede hacer milagros maravillosos. Y yo sé de aquí de algunas personas que estoy en este momento viéndolos y que nos podrían contar el milagro que Jesús ha hecho, incluso sacándolos de una enfermedad o de una operación que podrían haber quedado allí muertos, cuando los médicos ya no daban ni un chavo por él. Y sin embargo está ahora mismo escuchándonos. Entonces Jesús, ya sea en la infancia, ya sea en la juventud, ya sea en la madurez de la vida, siempre quiere que te resucitemos, que tengamos una vida en abundancia, que no vivamos mediocres, que no vivamos en la indiferencia, que no vivamos simplemente en ir tirando o despistados, sino que vivamos realmente concentrados y apasionados en aquello que realmente vale la pena, porque es el plan de Dios para nosotros. Por eso no me cansaré nunca de decir que lo mejor está siempre, absolutamente siempre por venir. Lo mejor está por venir. Pero claro, tenemos que entonces mirar a la vida con una perspectiva que no sea solamente pues, humana, sino que tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Como decía aquella poesía tan bonita de Teresa de Jesús, que decía, Señor, ayúdame a contemplarte en el silencio. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. O también aquella otra frase que, Señor, si tú harás las cosas, pero las harás siempre a tu modo, a tu tiempo y a tu manera.